Buen día, estoy llegando al otro hospital. Ya me conecto a la compu. ¿Vos, Pauli, me avisás? Sí, sí, cuando quieran arranquen, ya está todo preparado. Ah, bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un honor para mí tener a la gente del INEB, doctor Julio Maistegui, acá con nosotros en una presentación. Las conocí a las chicas apenas asumí en plena epidemia del brote de fiebre hemorrágica, así que es un orgullo contar con estas personas, además de su capacitación, su parte humana, porque hicimos un equipo de trabajo donde fortalecimos muchas cosas y también me permitió a mí crecer en esto de la hemoterapia porque había muchas cosas que conocía de la fiebre hemorrágica. Ahora en la pantalla la tenemos a la doctora Anabel Sinchi, que es jefa del Departamento de Capacitación y Epidemiología del INEM, doctor Julio Maistegui. Además es consultora en nuestro país y fuera del país de esta enfermedad, así que es un honor para mí, es una maravilla de persona y súper formada en esto, así que estamos enalteciendo la hemoterapia con su presencia. Comenzamos con ella, con la presentación, no sé si ya hay gente conectada, pues estoy desde el teléfono, llegué recién. Bueno, gracias Laura, gracias a todo el personal del Instituto de Hemoterapia de la provincia, a todos los que están participando, conectándose. Para nosotros, nada, un placer cuando nos invitaron a participar de esta charla. Siempre es necesario volver a recordar conceptos, porque estoy seguro que todos los que estamos conectados, todo lo que vamos a hablar hoy, ya todo el mundo lo sabe, pero siempre es bueno reforzar y recordar conceptos. Nada, no solo agradecer por esta invitación y por esta participación, sino en general a vos, Laura, a todo el personal, digamos, de hemoterapia del instituto, a todo el personal de salud de la provincia, que sé que en estos últimos años han tenido, por este aumento de la incidencia que ha habido en la provincia, desafíos constantes, sumado al brote de dengue, de que ya hemos hablado varias veces, digamos, que son diagnósticos diferenciales, así que es un desafío constante tratar de llegar a tiempo con la inmunización, con el tratamiento de estos pacientes. Y nada, quiero decir que acá presente también al lado mío están la doctora Andrea Villalba y la doctora Penélope Arto, que también pertenecen al equipo de plasma inmune del Instituto Maistegui, que pertenecen a mi departamento. No están saliendo en cámara en este momento porque no la estamos pudiendo activar, pero ellas van a estar en este lugar a continuación de mi presentación. Así que bueno, se irán presentando a medida que vamos avanzando con la exposición. No sé si alguien más quiere decir algo, si ya pasamos directamente al inicio de la presentación. Díganme ustedes cómo quieren proceder. Acá estoy, Ana. Sí, yo diría que ya empieces a compartir. Acá la reunión la estamos grabando para después poder compartirla con las personas que no pudieron estar presentes. Así que vos arrancá tranquila y cualquier cosa, acá estamos. Parte del equipo voy a nombrar también a epidemiología y a zoonosis del Ministerio de Salud, que también nos acompañaron en estas presentaciones que fuimos dando vuelta por la provincia en zonas endémicas, así que no nos olvidamos de ellas porque son parte de nuestro equipo también. Esperen, ya de inicio. Vamos a usar esta, expandir esta. ¿Me pueden confirmar que se ve la presentación? ¿Me escuchan? Sí, se ve, Perfecto, no pantalla completa, pero se ve. perfecto, ahí estamos, pantalla completa entonces. ¿Ahí estamos? Perfecto. Bueno, arrancando, como dijimos, va a ser simplemente esta charla un breve repaso
de lo que es la fiebre hemorrágica argentina. Esta enfermedad emerge en nuestro país en la década del 50, en la zona central, al principio de la provincia de Buenos Aires, y luego se fue extendiendo, afectando hoy otras provincias. Sus manifestaciones clínicas de inicio nos hicieron que nos dejó este nombre, fiebre hemorrágica argentina, porque eran unas personas que se presentaban con fiebre y hemorragias, y algunas de las personas con las que me he formado han dicho, tal vez el nombre debería tener algún componente neurológico, porque al decirle fiebre hemorrágica nos olvidamos que esta enfermedad también puede tener algún grado de compromiso neurológico, como lo vamos a ver en las manifestaciones clínicas, pero bueno, se llama igual que todas otras fiebres hemorrágicas que vamos a ver en otros lugares del mundo también tenemos. La tasa de letalidad de esta enfermedad, librada a su evolución natural, sin ningún tratamiento, puede ser del 30 al 50%. Con medidas generales de sostén, internando al paciente y sin tratamiento específicos, esta letalidad se puede bajar hasta un 30, un 20%. Pero más allá de eso, vamos a necesitar un tratamiento específico para reducir mucho más la letalidad, y que es un poco el origen de esta presentación, tratar de llegar a tener esa menor letalidad posible en esta enfermedad. Desde que emerge la enfermedad ha habido brotes anuales ininterrumpidamente. Esto tiene que quedar claro. Todos los años tenemos casos confirmados de fiebre hemorrágica argentina en el área endémica. A veces en un lado, a veces en otros, a veces en todos, pero es una zoonosis endémica de nuestro país que de momento no es erradicable. Entonces todas las medidas tendientes que tenemos que intentar es reducir la morbiletalidad por esta enfermedad. Sabemos que su agente etiológico es el virus Junín, que es un mamarenavirus, es un virus ARN y que es transmitida por roedores. Hay otras fiebres hemorrágicas por arenavirus distribuidas en el mundo, y específicamente en América tenemos 5 otras fiebres hemorrágicas que son muy similares a la nuestra. En Bolivia, por ejemplo, tenemos 2, el virus machupo y el virus chapare, el virus guanarito, que lo tenemos en Venezuela, el virus Aviá en Brasil, que por suerte hasta la fecha ha tenido muy pocos casos, y bueno, nuestra fiebre hemorrágica argentina, que hasta la fecha viene siendo una de las que tiene más alta incidencia, o por lo menos una de las que más se estudia o se vigila fuertemente en América. Como dije, es una zoonosis. El reservorio natural de esta enfermedad es lo que les llamaban antes el ratón maicero, pero en realidad su nombre apropiado es el Calomis musculinus, que es un roedor que está generalmente distribuido en el medio silvestre, y el virus desarrolla infecciones crónicas en este roedor, y el roedor elimina el virus a través de saliva, orina o materia fecal. El hombre puede entrar en contacto con las secreciones del roedor, puede ser transmitida a través de la aerosolización de las excretas, por ingestión, por las mucosas, lesiones en piel, y recordar que si bien no es frecuente, es posible la transmisión interhumana, sobre todo cuando hay un contacto muy íntimo donde se involucra el intercambio de secreciones. Este es el área endémica. Como vemos, todo empieza en la década del 50 en el área central de la provincia de Buenos Aires, como van a ver en un manchón verde que hay en el centro de la provincia, y desde ahí a lo largo de los años hemos tenido una extensión progresiva del área endémica a las otras provincias de Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Y también ha habido extensiones dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pensamos, la hipótesis principal es que el reservorio, este roedor que les mostraba en una imagen anterior, en realidad está distribuido mucho más ampliamente de lo que nosotros hoy consideramos el área endémica, o donde hemos detectado casos humanos de fiebre hemorrágica argentina. Eso hace que nos tengamos que estar alerta en zonas que van un poquito más allá del área endémica. Entonces, en las zonas periféricas al área endémica pensamos que en el futuro podría haber nuevas extensiones. Tenemos que estar alerta si aparece algún caso sospechoso, porque podría haber nuevas extensiones del área. El patrón epidemiológico con que se inicia esta enfermedad, en quienes se detecta, y a los inicios en la década del 50, los que más se enfermaban eran las personas que estaban directamente expuestas en el campo, que en general se trataba de trabajadores rurales hombres en un 80%. Después, con la instalación progresiva del programa de fiebre hemorrágica, y después con el hito que fue la vacunación, este patrón epidemiológico, como lo vamos a ver clásico,
cambió. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque tenemos que sospechar una fiebre hemorrágica ya ahora no solo en el hombre trabajador rural, sino en otros grupos, como vamos a ver, y no solo sospecharla, sino también indicar la vacuna, que es la prevención en todos los grupos de riesgo. Clínicamente, ¿qué podemos esperar? Bueno, tiene un periodo de incubación variable que puede ir entre 3 días a 3 semanas aproximadamente, donde no vamos a tener ningún síntoma. Y después tenemos el periodo agudo de estado, donde lo que vamos a tener, si queremos hacer un esquema mental, podemos dividir las presentaciones clínicas de la primera semana y la segunda semana como para pensar en nuestra mente un esquema, pero bueno, la enfermedad es una sola. Y finalmente tenemos una convalecencia que en general es bastante marcada en estos pacientes. ¿Cómo inicia el cuadro? El cuadro inicia con un cuadro febril generalmente insidioso. La persona empieza a estar progresivamente enferma, puede empezar con fiebre o puede empezar a lo mejor con una astenia, decaimiento, ir agregando progresivamente la enfermedad y con el transcurso de los días se van agregando muchas más manifestaciones que pueden ser dolores articulares, dolor abdominal, mareos, puede haber síntomas gastrointestinales, puede haber gingivorragias o epistasis discretas, metrorragia. Esto es importante en la mujer. Cuando uno está interrogando un síndrome febril, preguntar la fecha de última menstruación, porque a veces no son menstruaciones, sino que la mujer lo refiere como se me adelantó la menstruación, y en realidad no estamos ante una menstruación, sino ante una metrorragia. Puede haber deshidratación, y lo más importante que tengo que tener en cuenta para sospechar en este cuadro es que este paciente síndrome febril, como se dice, pseudogripal, síndrome febril específico, no presenta signos de compromiso respiratorio, no va a tener una tos productiva, no va a tener una congestión nasal, no va a tener rinorrea. Esto me tiene que llamar la atención en el área endémica y sumado a todo el cuadro y la epidemiología ya tengo que empezar a sospechar una fiebre hemorrágica. En el examen físico en la primera semana también van a hacer cosas que no son patognomónicas, que las tengo que ir a buscar y me van a contribuir al diagnóstico de sospecha clínica. Por ejemplo, voy a encontrar un exantema eritematoso en lo que es la cara, el cuello, la parte superior del tronco. En la cara interna de las axilas o la cara interna de los brazos puedo encontrar petequias aisladas o en ramilletes. También voy a ver inyección conjuntival, puede haber edema periorbitario y también voy a ver una congestión difusa de las mucosas nasal y bucal. Un cuadro, un signo en realidad que muchas veces es como anecdótico, es el ribete gingival, que lo vemos acá en la foto, es como una línea roja, un enrojecimiento de las encías en el reborde peridental, que también puede llamar la atención y ayudarme a contribuir en el diagnóstico diferencial. Y como digo, también puede haber un enantema bucofaríngeo donde haya un aumento de la red vascular, del paladar blando, de la faringe, puede haber petequias, microvesículas, y también pueden aparecer algún otro que otro signo al examen físico, pero como digo, ninguno de todos estos es patognomónico, y la ausencia de estos signos tampoco, si yo estoy pensando en una fiebre hemorrágica, me tiene que alejar del diagnóstico. Tengo que seguir buscando otros signos, síntomas y estudios de laboratorio para poder dejar de pensar en una fiebre hemorrágica. Ya hacia el final de la primera semana es lo que hablábamos, puede también aparecer signos neurológicos. El paciente puede estar irritable, somnoliento. Es muy característica una lentitud a la hora de responder las preguntas que se le pueden hacer en el interrogatorio. Uno ve que es un paciente que está vigil, orientado, que contesta, pero que tiene una lentitud poco habitual en la forma de responder. Puede haber también temblor fino de manos, de lengua, y ya puede también haber signos ya de ataxia, de hiperestesia, hipotonía muscular, etc. También, ¿qué vamos a ver en el laboratorio clínico? Y esto es lo que más nos va a ayudar a la hora de empezar a descartar diagnósticos, es que en general hacia el final de la primera semana ya puedo ver leucopenia, plaquetopenia y en general con una velocidad de eritrosedimentación que puede estar normal o disminuida. También puede haber algunas alteraciones en el sedimento urinario, pero en realidad con todo lo que hablamos recién de la epidemiología, esta clínica que no es del todo específica, pero sí la ausencia de compromiso de vía aérea superior y esta leucopenia y plaquetopenia me tiene que generar una alerta.
¿Cómo sigue la clínica? Bueno, ya para la segunda semana, al final de la segunda semana, el día 8 o 9, los pacientes en general, el 70-80, como dije, con un buen sostén, con un tratamiento general, el 70% de los pacientes puede empezar a evolucionar bien sin ningún tratamiento específico, pero hay hasta un 30% de pacientes que, a pesar de que yo haga todo este sistema de sostén, la hidratación adecuada, la medicación sintomática, van a evolucionar a las formas graves de la enfermedad, que son letales en hasta un 90%. Entonces, como no sé cuál de estos pacientes va a ser del 70 o del 30%, yo tengo que tratar a todos los casos que yo estoy sospechando una fiebre hemorrágica argentina. Estas formas neurológicas graves que aparecen en la segunda semana, si yo ya veo las manifestaciones de gravedad, seguramente yo ya estoy después de un 8º día, tengo que tratar de no ver estas manifestaciones por haber sospechado a tiempo en la primera semana y haber pasado el tratamiento específico, pero si no pasó, vamos a ver las formas hemorrágicas graves y las formas neurológicas graves. Hemorragias graves pueden ser varias, ¿está? Pueden sangrar casi todos los sistemas del organismo, pueden sangrar las mucosas, puede haber sangrados varios. Y las formas neurológicas, que en general son las que menos se piensan en una fiebre hemorrágica, pero están presentes, puede haber desde alteraciones del ritmo del sueño hasta convulsiones y coma. Como digo, estas son en general, cuando tenemos este cuadro, esta es una forma grave de una fiebre hemorrágica y la letalidad, si no hubo tratamiento a tiempo, es del 90%. Salteada esta segunda fase, esta segunda semana, estamos con la convalescencia. La mayoría de los pacientes que curan hacia la tercera semana inician la convalescencia. Y esta convalescencia generalmente es variable, pero hay pacientes que pueden estar hasta 1 o 2 meses para su recuperación completa. ¿Qué podemos esperar en un paciente convaleciente de una fiebre hemorrágica? Puede haber caída de cabello, astenia, irritabilidad, hipoacusia, cambios en la memoria. Hay que explicarle al paciente que esto generalmente es transitorio y que gradualmente va a volver a la normalidad y va a haber una recuperación completa. Sin embargo, no tenemos que dejar pasar de que hay un 10% de los pacientes que tienen una fiebre hemorrágica y que fueron tratados con plasma inmune pueden hacer lo que se llama el síndrome neurológico tardío, que vulgarmente se llama recaída, a veces en el área endémica, y que es un cuadro febril nuevo que aparece luego de que la persona está bien, que está de alta. Esta persona se fue a su casa ya tratada, sé que es una fiebre hemorrágica y a veces alrededor de los 15, 20 días inicia nuevamente con fiebre y manifestaciones neurológicas, puede haber ataxia, puede haber varios signos neurológicos inespecíficos. Acá no voy a ver leucoplaquetopenia y es donde si el médico que le dio el alta al paciente no le advirtió que si empezaba con fiebre otra vez tenía que volver, muchas veces estos casos consultan en otro lugar donde nunca refieren a haber tenido una fiebre hemorrágica argentina y empiezan a empezar en otros diagnósticos, encefalitis, otro tipo de diagnósticos que no son, con otros tratamientos, y en realidad a lo mejor estamos ante este síndrome neurológico, que en general es un cuadro que no tiene un tratamiento específico y que generalmente resuelve ad integrum con el transcurso de los días. Hay algún caso que otro en la bibliografía de que ha tenido desenlace fatal, pero son los menos. En general, diría que alrededor del 90% de los síndromes neurológicos tardíos recuperan ad integrum y pueden volver a la normalidad, a veces sí, con el transcurso de los meses. Bueno, con esta enfermedad, con esta letalidad tan alta que tenía en ese momento, se decide desde el Ministerio de Salud de aquel entonces, del Poder Ejecutivo, crear con las bases de los grupos de investigación que estaban ya radicados en el área desde la década del 50, crear un instituto que fue nuestra institución, el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, con la primera misión de organizar un programa de control de esta fiebre hemorrágica argentina, o sea, nuclear todo lo que tiene que ver con la vigilancia, la investigación, el diagnóstico en un lugar, y esto se hace también en un convenio con las provincias que estaban afectadas por la enfermedad, y así nace
en el año 1978 el Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica, y que busca justamente reducir la morbilidad de la enfermedad, reducir la letalidad de la enfermedad a través de una serie de actividades varias que sabemos que no vamos a erradicar la enfermedad, por eso programa de control y no de erradicación, porque es una zoonosis. Y lo más importante fue, desde sus inicios, empezar primero que nada el sistema de la vigilancia epidemiológica para saber realmente dónde y cómo se estaban presentando los casos, un algoritmo para la sospecha clínica, que es el que todavía está vigente, establecer un diagnóstico etiológico a través del laboratorio, el tratamiento específico, instalar los bancos de plasma inmune y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la capacitación del personal de salud y la educación para la salud de la población, que tienen que saber de esta enfermedad, tienen que saber consultar a tiempo, tienen que saber que existe una forma de prevenirla y, por supuesto, el hito que cambió la historia de esta enfermedad para los argentinos, que es la vacuna Candid 1. Sus ensayos clínicos empezaron en la década de los 90, o incluso un poquito antes, y ya en el año 2006 hubo un estudio que permitió probar que la vacuna, que inicialmente era fabricada en Estados Unidos, ya se podía producir en Argentina, y desde el 2007 la vacuna Candid está incorporada al calendario nacional de inmunizaciones en las 4 provincias del área endémica. Entonces, a partir de ahí, como les decía, lo primero que hubo que pensar es ¿a quién voy a tratar? ¿Quién voy a pensar en una fiebre hemorrágica? Es todo lo que hablamos hasta ahora, pero resumido lo podemos dejar así. Un paciente con un síndrome febril inespecífico que visitó o vive en el área endémica en las 3 semanas previas, que tiene esta clínica y esta epidemiología compatible, y yo en el laboratorio clínico me encuentro con que tiene leucopenia y plaquetopenia. Si el paciente está hasta el día 8 inclusive de evolución, tengo una alta sospecha, descarté diagnósticos diferenciales, sobre todo tratar de descartar dengue si estamos en brote de dengue u otro brote importante como fue COVID en ese momento por la magnitud. Si el tiempo lo da, es necesario tratar de descartar diagnósticos diferenciales, ya vamos a ver por qué. Y en ese momento, con este criterio, transfundir el plasma inmune. Y justamente el plasma inmune de convaleciente se llamaba en aquella época, en realidad el nombre hoy es plasma inmune para la fiebre hemorrágica argentina, es justamente plasma que se obtiene a través de la donación altruista de personas que tuvieron la enfermedad, se curaron y hoy tienen en su sangre justamente este recurso tan valioso para curar a otras personas. Esto tiene una dosis estandarizada, no me voy a explayar en este tema porque justamente la doctora Arto va a hablar específicamente del tratamiento con plasma inmune en su próxima presentación, pero es esto lo que quiero que recordemos. Nuestro objetivo es, primero, hacer que las personas no se enfermen a través de la prevención, de la vacunación. Pero si eso igual sucedió, tenemos que pensar en esos primeros 8 días de tener el tratamiento en primer lugar y segundo, aplicarlo a tiempo para reducir esa letalidad que hablábamos de hasta un 30% a casi un 1%. Miren si estamos de 1 de cada 3 que podría ser fallecido a casi 1 o 2 de cada 100. Baja drásticamente. Hoy también contamos con toda una batería de herramientas para hacer el diagnóstico etiológico de laboratorio. Como la mayoría de ustedes ya saben, en el periodo agudo podemos hacer PCR, podemos hacer aislamiento. El aislamiento se deja en general para casos de fallecidos, porque en general la sensibilidad de la PCR es un poco mejor que la del aislamiento. Entonces, de rutina, en una muestra aguda vamos a intentar hacer una PCR para ver. Si la PCR nos da positiva, ya sabemos que es un caso confirmado. Ahora, si nos da negativa la PCR en la muestra aguda, no podemos descartar una fiebre hemorrágica. Si tenemos alta sospecha, tenemos que luego tomar una segunda muestra. Esa segunda muestra nos la tienen que mandar, que tiene que tener más de 45 días. Lo ideal es 60 días desde el inicio de síntomas del paciente. Y con esa alícuota de la primera muestra que me guardé, que me dio negativa la PCR, por ejemplo, y esta segunda muestra de suero de los 60 días, voy a ver si hay seroconversión. Y si hay una seroconversión, yo puedo confirmar
confirmar el caso y si me da que no tengo seroconversión, recién puedo descartar el caso. O sea, nunca se descarta una fiebre hemorrágica con la muestra aguda. Sí o sí, para descartar el caso, necesito la segunda muestra de la convalescencia. Y esto es importante. A la hora de decidir transfundir un paciente, lo voy a hacer con la clínica, con la epidemiología y con el laboratorio clínico. El laboratorio etiológico en general no está disponible en la primera semana porque piensen que tiene que venir la muestra pergamino en la mayoría de los casos, o también está disponible en algún laboratorio de la provincia de Córdoba o de Santa Fe, laboratorios centrales. Pero de todas formas, como les digo, esto no puede ser decisorio porque tengo 8 días nada más para tratarla, para que el tratamiento sea efectivo. Entonces, si las tengo antes del 8º día, perfecto. Si me da positivo, perfecto. Pero recordar que si me da negativa, esa PCR no me cambia la indicación de tratamiento si yo tengo la sospecha de una fiebre hemorrágica. Esto quiero que quede claro. Bueno, el algoritmo, ¿cómo sería el circuito operativo? Bueno, estas son enfermedades de notificación obligatoria. Ya todos sabemos que si tenemos una sospecha clínica de una fiebre hemorrágica argentina, tengo que completar la ficha clínico-epidemiológica, tomar las muestras, que en general nosotros la muestra de elección es suero, nos mandan el suero a nosotros para hacer el diagnóstico y derivan también todo esto a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, a través del SISA, para que nosotros apenas tengamos los resultados les podamos cargar el resultado y su propia interpretación. También, ¿por qué es importante la notificación? Porque con la suma de la vigilancia de todos los casos, se toman decisiones a través, obviamente, decisión de dónde tengo que reforzar las campañas de vacunación, dónde estoy teniendo los casos, dónde tengo que ir a hacer campaña para obtener plasma, un montón de información que si no tenemos todo eso centralizado, es difícil obtenerla de otra forma. Y por supuesto, en paralelo en que estoy mandando esa muestra para diagnóstico, si estoy dentro del 8º día, tengo que solicitar y pasar el plasma inmune. Ya volviendo a la epidemiología nuevamente, esto para mostrarles más o menos la cantidad de sospechosos que tenemos todos los años en el área endémica, y miren que los confirmados por laboratorio en realidad son pocos en relación a la sospecha. Muchas de estas sospechas también están influenciadas por nuestros diagnósticos diferenciales, o sea, hay mucho de esto que ven en gris, que son casos que no se cerraron porque nunca nos mandaron la segunda muestra para terminar la serología del paciente, entonces para nosotros sigue siendo un caso sospechoso que a lo mejor recibió plasma o a lo mejor no, y no lo podemos ni confirmar ni descartar porque esa PCR original dio negativa. ¿Está? Y en ese gris que quedan también podría haber otros casos que podrían ser, por ejemplo, dengue, y que no nos enteramos que fue un dengue o no se, tampoco se estudió para dengue, por ejemplo. Y fíjense que la mayor incidencia de sospechosos las tenemos en general los años que tenemos brote de dengue que afecta al área endémica. Sigue siendo más frecuente en hombres, como al principio, pero miren que ya el 33% de los casos confirmados que tenemos por año son mujeres y afecta todas las etapas de la vida. Y dejé más clarito abajo para que vean que tenemos los menores de 15 años, tenemos casos confirmados todos los años. ¿Y qué pasa con esta población? El menor de 15 años hoy, hasta la actualidad, no se puede vacunar, porque estamos tratando de que haya un ensayo clínico donde se pueda probar que la vacuna es segura y efectiva. No voy a entrar en detalle sobre ese tema porque es muy largo para explicarlo acá, pero hasta tanto esté disponible la vacuna para esos menores de 15 años, lo único que tengo para ofrecerle es tratarlos a tiempo. Así que miren si no es importante contar con el plasma inmune y transfundirlo a tiempo. Para esta población vulnerable no tenemos otro recurso. Bueno, sobre el tipo de ocupación, miren cómo ha bajado drásticamente la proporción del trabajador rural en el número total de casos confirmados que tenemos por año. Cuando analizamos todos los casos confirmados del área endémica, el 50% son personas que trabajan y residen en área urbana y que su contacto con el medio silvestre fue ocasional. Entonces, esto es importante, como digo nuevamente, a la hora de indicar la vacunación y a la hora de sospechar. Si una persona vive en un tercer piso de una ciudad como por ejemplo Rosario, en pleno centro, ante un cuadro febril, tengo que interrogar si hubo alguna exposición ocasional al medio silvestre y también preguntar si hubo relaciones íntimas con alguien que haya estado en un periodo con un síndrome febril en ese momento. Porque hemos tenido en realidad casos
confirmados y tenemos todos los años casos confirmados de personas que no, al parecer, no serían candidatos a ser sospechosos de una fiebre hemorrágica y sí lo son. Bueno, esto brevemente tenemos el escenario clásico donde se dan los casos de fiebre hemorrágica, que es el área endémica. Lo que les había dicho sospechar, el escenario emergente, lugares nuevos donde puedo tener, como vieron, una expansión del área endémica. No está descartado que pueda haber escenarios emergentes y uno que sí tenemos también todos los años es este escenario viajero. Personas que se infectan porque vinieron al área endémica y después se van a su lugar de origen incubando y en ese lugar desarrollan los síntomas. Y ahí es mucho más difícil sospechar una fiebre hemorrágica, porque el sistema de salud no está habituado a pensarla. Piensan en otras cosas y cuando se piensa en una fiebre hemorrágica ya estamos en una segunda semana la mayoría de los casos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los trabajadores migrantes estacionales que vienen, por ejemplo, de las ciudades, desde la provincia de Santiago del Estero todos los años al área endémica a trabajar en el despanojado del maíz. Igual este grupo, quiero decir que la provincia está trabajando y que ya tiene un gran porcentaje vacunado. También hemos exportado fiebre hemorrágica al mundo, porque ha habido personas que se contagiaron en nuestro país y han viajado incubando y desarrollado su clínica fuera de Argentina, y con esto no voy a detenerme, pero quiero decir, esto es un evento internacional de importante gravedad, tener una fiebre hemorrágica fuera del área endémica, por lo menos lo fue en ese momento para Europa. Y bueno, las medidas de prevención pueden ser generales, como todos sabemos, pero la más importante y la más específica es si no hay contraindicación, porque sea un inmunodeprimido o por algún otro evento, porque esta es una vacuna virus vivo atenuado, toda persona que vive, reside o visita el área endémica tiene que ponerse la vacuna Candid si tiene los 15 años de edad cumplidos. Acá les dejo cuáles son las condiciones que deben reunir las personas para vacunarse, pero no difieren de lo que estamos hablando hasta ahora. Quiero decir que remarcar, el programa coordina todas estas actividades y muchas otras. La mayoría de ustedes seguramente han participado en alguna de nuestras reuniones anuales del programa, pero estas actividades se hacen todo el año. En la reunión anual lo que hacemos es contarnos lo que hicimos, pero después las actividades se hacen todo el año. Se hacen actividades de educación para la salud, actividades de capacitación para el personal, docencia para el personal de salud, que como bien dijo Laura, a veces trascienden nuestras fronteras porque tenemos la posibilidad desde Argentina de colaborar a veces con otros países que tienen el mismo problema similar al nuestro y que todavía lamentablemente no tienen vacuna. Ninguna fiebre hemorrágica por arenavirus en el mundo todavía tiene vacuna, solo la nuestra. Y tampoco tienen tratamiento específico, ninguna de ellas, solo nosotros tenemos y tenemos que valorarlo. Esto simplemente para mostrarle cómo bajó la confirmación laboratorial de casos a lo largo de los años con la introducción de la vacuna. Miren qué significativo. Y miren cómo también aumentaron los sospechosos. Los que están en rosa clarito son los sospechosos a partir de 2010, que justamente fue cuando se introduce nuevamente dengue en Argentina. Y miren cómo afecta dengue cada vez que introduce, aumentando significativamente el número de sospechosos. Ya voy terminando. Y decirles, bueno, ya saben la mayoría que hacemos una reunión por año donde nos juntamos todas las autoridades y las personas que trabajamos en cualquiera de las actividades relacionadas con la fiebre hemorrágica, que van desde la vigilancia, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y todo lo que está en el medio, para poder lograr justamente que tengamos menos enfermos y menos muertos todos los años por esta enfermedad. Esta es una foto de la última reunión que tuvimos acá en Pergamino. Muchos de los que vi que estaban en la presentación recién nos hemos encontrado en esta reunión. Acá les dejo la foto de todos ustedes, la hicimos en Pergamino. Nuestra idea es que el año que viene esta reunión se pueda realizar a lo mejor en otra provincia del área endémica para que otras personas tengan la posibilidad de al menos una vez cada tantos años poder participar. Bueno, nada más, muchas gracias. Voy a ir dejando de compartir y voy a empezar a darle este lugar a mis compañeras para que sigamos con la siguiente presentación. Si les parece las preguntas, Laura, no sé si te parece, si hay preguntas las pueden ir dejando en el chat o las dejamos para el final, según el tiempo que tengamos. ¿Les Dale, parece? como digas vos. Perfecto.